Sí. Buenas noches, todos hermanos y hermanas, queridos en Cristo Jesús, y también todos los invitados para el estudio bíblico con el libro Romanos. Sí, hoy también por la bendición de nuestro Señor Jesucristo estamos reunidos para compartir una vez más la palabra del Señor. ¿Sí? Sí, entonces orando, vamos a empezar con el estudio bíblico Romanos. Sí, oremos. Señor, muchas gracias por darnos su gran misericordia y amor que tiene para con cada uno de nosotros. Realmente, Señor, nosotros aquí estamos, Señor, para cumplir la misión de nuestro Señor Jesucristo. Como que vino hace 2000 años nuestro Señor Jesucristo a salvar al mundo entero y cumplió totalmente y perfectamente según todo el plan de la predestinación del Padre Santo a salvar a todo el mundo, y en el cual realmente Cristo llegó a cumplir la salvación. Cualquier persona del mundo oyendo el Evangelio, las buenas noticias de la salvación eterna, esa de nuestro Señor Jesucristo, pueden llegar a ser salvos. Así que nuestro Dios predestinó al mundo entero a salvar por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Quien llega a oír el Evangelio y tiene fe en el Evangelio de la salvación de nuestro Señor Jesucristo y final termina siendo renacido, liberado del pecado, sellado con el Espíritu Santo. Realmente la Biblia lo llama bendito verdadero Señor. Así que bendiga, Señor, a nuestra familia, nuestros también vecinos y nuestros amigos y conocidos quienes están cerca y lejos de nosotros, para que ellos prontamente con corazón bien abierto y con corazón bien dispuesto para oír la palabra del Evangelio de la salvación, que vuelvan a Cristo pronto, siendo sellado con el Espíritu Santo, sea renacido, para que puedan llegar al reino eterno del Señor. Aquí estamos, Señor, con el libro Romanos capítulo 8. Señor, revélenos, Señor, con su sabiduría cada detalle del el mensaje divino del Padre Santo, para que podamos conocerlo y practicarlo con obediencia y sujeción por la fe. Gracias, Señor, por todos. Si están algún hermano, hermana y algún invitado para nuestro estudio bíblico romano, para conectarse, ayúdelo para que puedan llegar a tiempo y estemos juntos disfrutando la bendición que el Señor nos brinda con el estudio bíblico, con el libro Romanos, Señor. Muchas gracias, Señor, por todo, y dejamos todo en sus manos y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Sí, entonces vamos a buscar el libro Romanos capítulo 8, este verso 9 hasta 11 sería. Si el libro Romanos capítulo 8, versículo 9 hasta 11, si yo leo. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Dios, no es de Dios. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Sí, aquí leímos. Este punto realmente está hablando realmente importante, ¿verdad? Muy, muy importante. Constantemente nosotros estamos hablando, ¿no? Cada vez que llevamos el seminario bíblico, el culto también, y cada vez que nos reunimos, intentamos a predicar el evangelio, siempre estamos hablando de la importancia del renacimiento. ¿Cómo suena el renacimiento? Uno nace una vez y tiene que nacer segunda vez, ¿verdad? O sería última vez, no hay tercer nacimiento, ¿verdad? Entonces, y siendo renacido, sellado con el Espíritu Santo,
cuyo nombre se escribe en el libro de la vida, como Hijo Santo de Dios, como heredero verdadero de Dios. Con tal que no esté uno sellado con el Espíritu Santo, está fuera de la bendición y privilegio de esta bendición tan grande de ser heredero de Dios, como Hijo Santo de Dios, ¿verdad? Siendo heredero de Dios, en el mismo tiempo se hace coheredero juntamente con Cristo, como está escrito Romanos capítulo 8, donde estamos aquí, ¿verdad? Poquito adelantado, aquí dice, versículo 17, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Así dice, ¿verdad? Entonces, ser heredero de Dios significa coheredero juntamente con Cristo Jesús, ¿verdad? Coheredero, ¿cómo suena? Todo lo que Cristo tiene, todo lo que Cristo es, lo tendremos y lo seremos también, ¿verdad? Una bendición inmensa, realmente incomparable con ninguna cosa que viene del mundo. Jamás con esa bendición y privilegio tan grande que viene del Padre Santo, por ser uno renacido, se hace heredero de Dios, así que se hereda uno, ¿verdad? Uno, todo lo que Dios tiene, como nuestro Señor Jesucristo es el, ¿verdad? Realmente heredero verdadero del Padre Dios. Así, juntamente con Cristo seremos o somos ya coherederos. Todo lo que Cristo tiene lo tenemos nosotros, ¿verdad? Por eso, y mientras nuestro Señor Jesucristo estaba aquí, y con ese valor tan grande e importante, y estaba, ¿verdad?, caminando, debe haber sido bautizado en el río Jordán, como el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo, final, ¿verdad? Y hasta la cancelación en la cruz, muriendo, derramando toda su sangre. Realmente Cristo por 3 años y medio, hasta la muerte en la cruz, cumpliendo toda la profecía y toda la palabra y la ley mosaica total también. Por eso, siendo perfecto, obediente, sujeto al Padre Dios y cumplidor de la ley y de todas las palabras, incluso todas las palabras proféticas con respecto a Cristo, Cristo siendo cumplidor perfecto de la palabra de Dios, la cual está escrito en el Antiguo Testamento y se viene el Nuevo Testamento y en el cual se escribe cada detalladamente eh, cumplimiento de nuestro Señor Jesucristo según su obra perfecta. Por lo cual realmente ahora por la fe somos santificados, justificados y somos también perfectos y santos como Dios. ¿Sí? Porque no somos justos, ni santos, ni perfectos por nuestra propia obra, sino por la fe en obra perfecta hecha de nuestro Señor Jesucristo, la cual, ¿verdad?, cumplió la santidad perfecta y justicia perfecta y perfección perfecta, completamente según toda la palabra tal como está escrito en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Sencillamente nosotros por la gracia, por la fe, recibimos esa obra cumplida de nuestro Señor Jesucristo como la herencia. Al morir nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Él heredó todo lo que es de Él a nosotros que somos creyentes, y por lo cual Dios nos considera, ¿verdad?, como los tesoros escondidos en el campo, ¿verdad? Jesucristo vino hace 2000 años, según esa parábola del tesoro escondido en el campo. Cristo compró el campo total con su sangre, ¿verdad? Con todo amor. Tal como está escrito, San Juan capítulo 3, verso 16. De tal manera Dios amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Cristo, viendo, ¿verdad?, la predestinación del Padre Santo, quien, ¿verdad?, planea todo según su voluntad. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Realmente debe haber caído primer hombre llamado Adán en pecado, siendo él omnisapiente, ya con anticipación, antes de creación del universo, antes de, ¿verdad?, fundación del universo, antes de existencia nada otra, sino solo Dios. Dios es el que, ¿verdad?, existe, hace, ¿verdad?, antes de en los siglos del tiempo, más bien, ¿verdad? Por eso eres el inicio de todo y final de todo, eres alfa y omega y el principio y el fin, y el primero es el último. Entonces nadie puede ser como él, ¿verdad? Así, según su voluntad, según su parecer y gusto, Dios planeó
con una predestinación a salvar al mundo por medio de la fe de nuestro Señor Jesucristo. Por eso Dios amó al mundo entero, ¿verdad? Como que él conoce por Adán al mundo entero, aunque nace bajo la maldición, aunque nace bajo pecado, aunque sujeto a la muerte, que es el diablo mismo, como está escrito Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, hacia la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Así ocurrió, ¿verdad? Realmente usted y yo, todos seres humanos que nacen después de Adán, nacimos en el mundo con el pecado, bajo sujeto gobierno de Satanás. Por eso Satanás se menciona como príncipe del mundo, Dios de este siglo, ¿verdad? El maligno que está sobre el mundo entero, como está escrito primero Juan, capítulo 5, verso 19. Pues somos nosotros de Dios, pero dice el mundo entero está bajo el maligno, ¿verdad? Por eso el mundo entero que está bajo maligno, pero aún, ¿verdad? En esta condición, Dios lo conoce muy bien al mundo entero que nace bajo el pecado. Por eso Dios cuando amó al mundo, conociendo qué es el mundo, cómo es el mundo, en qué condición está el mundo entero, Dios lo conoció y lo amó. Por lo cual Dios envió su unigénito, por el cual Dios planeó a salvar al mundo, ¿verdad? Pero cualquier persona con corazón dispuesto, como dice San Mateo, capítulo 5 verso 3, bienaventurados los que tienen hambre, no, bienaventurados los que son pobres en espíritu, porque el reino de Dios será de ellos. Verso 4, bienaventurados los que son mansos, ¿verdad? O los que lloran, y el reino será también bienaventurado, ¿verdad? Los que lloran, porque será consolado por el consuelo que Cristo trae por su salvación, ¿verdad? Ese lloradero no están hablando uno que llora por verdad, por su afán o por su deseo, por su dinero o por su, ¿verdad? Deseo que desea día con día, ¿verdad? Para llegar a lograr a obtener mejor condición de vida. No están hablando lloradera, ¿verdad? Por su material o por su deseo carnal y pecaminoso. Ese lloradera está hablando, ¿verdad? Por su alma, por su condición y situación de alma que está bajo el pecado, que no tiene esperanza para entrar al cielo ni está con Dios. Entonces, por su pecado, uno, ¿verdad? Quedan totalmente quebrantados, ¿verdad? Con corazón bien humillado, uno llora, pero como que no tiene ninguna manera para recuperarse por su obra, para llegar a ser salvo y santo justo, ¿verdad? Para ser el pueblo de Dios. En ese punto uno llora, ¿verdad? Por eso ese lloro no por afán del mundo, ni deseo pecaminoso del mundo, ni vanagloria del mundo, más, ¿verdad? Por eso el Señor conoce quién es el que llora por su alma, quién es el que busca con corazón verdadero a Dios para lograr a ser salvo, ¿verdad? Y realmente Dios es el que conoce totalmente quién es oveja perdida, la cual busca al pastor verdadero para poder ingresarse en el rebaño amado del pastor principal llamado Jesús, Cristo realmente, ¿verdad? Y verso 5 también dice, bienaventurados los que son mansos, porque ellos tendrán, dice, conquistarán la tierra. Esta tierra no tierra donde usted y yo pisamos con nuestro cuerpo actualmente, sino esta tierra nueva, tal como está escrito el Apocalipsis capítulo 21, verso 1 a 3. Ahí están hablando sobre nueva tierra y nuevo cielo, ¿verdad? Entonces, esa nueva tierra, reino eterno de Dios, no esta tierra donde está maldición, donde el diablo domina, no está hablando de conquistar esta tierra, ¿verdad? Actual donde estamos, sino la tierra nueva, la morada celestial preparada por nuestro Señor Jesucristo. Eso significa, bien, ¿quién puede conquistarla? La tierra, la morada celestial, preparada por nuestro Señor Jesucristo en la casa del Padre, solamente los que, ¿verdad?, tienen realmente búsqueda verdadera con corazón bien humilde y quebrantado y angustiado, ¿verdad? O sea, no uno está para nada contento con cosas que tiene en el mundo. Por eso realmente ese tipo de personas obtendrán que la nueva tierra, el reino celestial, la morada celestial de Cristo, ¿verdad? Y también verso
y 6 están hablando y sobre hambruna, ¿verdad? Y sedienta de justicia. Eso dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados, dice. ¿Saciados de qué? De la justicia de Dios, ¿verdad? Pues hoy en día muchos, engañados por el diablo, mantienen su justicia falsa y engañosa que el diablo ofrece para dominar a uno para que nunca vuelven más a Cristo por medio de la justicia de Dios que se viene por el Evangelio de Cristo por la fe. Como está escrito Romanos capítulo 1, verso 16 y 17, ¿verdad? No me avergüenzo del Evangelio, porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, judío primeramente, también griego. En el Evangelio se revela la justicia de Dios por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Por eso, en el cual, dice, ¿verdad? En el cual, en el Evangelio se revela la justicia de Dios. Y por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Dice, en el Evangelio de Cristo se revela la justicia de Dios. ¿Cómo la obtiene? Por la fe, no por su obra, no por su oración, ni petición, ni decisión, ni con su, ¿verdad? Bautismo, nunca solamente por la fe. Por eso, realmente el que tiene la fe de Cristo es el bendito verdadero. Esa fe no es para todo. Para uno que está bien dispuesto, con corazón dispuesto, bien arrepentido y quebrantado, y con lloradera y la angustia de vivir en el mundo bajo pecado, ¿verdad? Realmente ese tipo de persona pueden obtener la fe verdadera que se proviene de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabe quién es el autor de la fe? Nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces, Cristo es el autor de la fe, entonces nadie puede ser como Él. Uno inventa mucha fe falsa según cualquier enseñanza y doctrina falsa, esa fe fraudulenta y engañosa, ¿verdad? No sirve en nada. Pues uno que es ya salvo, renacido, uno sabe evaluar sobre esa fe tan valiosa y grande. Hermosísima esa fe. Por ella uno tiene, ¿verdad? La justicia de Dios, la santidad de Dios, la perfección de Dios, ¿verdad? Por eso, y realmente esa fe no para todo, sino para quienes están bien preparados, ¿verdad? Por eso uno que es salvo, renacido, hasta que venga nuestro Señor Jesucristo para transmitir esa fe al mundo entero y uno lleva una vida, ¿verdad? Adecuada según la voluntad de Dios, porque ya uno tiene la fe preciosa, tan preciosa y valiosa realmente, ¿verdad? Por eso, época, ¿verdad? De la iglesia primitiva, realmente mucho pasaba dificultad y sufrimiento y dolor, ¿verdad? Primero para guardar esa fe. Guardar no significa, ¿verdad? No perder la salvación, uno lucha, no. Para, ¿verdad? Y no contaminarse la fe por cualquier cosa, ¿verdad? Sino, y teniendo la fe ya con amor y primer amor con Cristo, siendo renacido salvo, teniendo la salvación eterna, ¿verdad? Como que la fe ya está sentada en su corazón. Por ella uno lucha para transmitirla a los demás y cuidando su vida para no contaminarse con cosas del mundo, no siguiendo la corriente del mundo, sino contra la corriente del mundo, no conformando a la costumbre o maldad y violencia y cualquier verdad, incredulidad del mundo, sino manteniendo esa fe constantemente y uno practica la fe y vive por la fe final, ¿verdad? Eso es realmente guardar la fe sería, ¿verdad? Por eso, hasta que venga nuestro Señor Jesucristo, hay lucha constante, ¿verdad? En llevar nuestra vida conforme a la fe que nosotros tenemos y ella es algo tan precioso y grande, ¿verdad? Por eso, uno que no tiene esta fe verdadera, primero no tiene al Espíritu Santo en su corazón, por lo cual ni tiene buen discernimiento tampoco, ni entiende cuál es el espíritu, cuál es la carne. Por eso, y uno final, no pueden llegar a ser guiados por el Espíritu Santo sin tener al Espíritu Santo sellado en sus corazones, ¿verdad? Por eso, realmente importante que uno primero esté renacido, sellado con el Espíritu Santo, si no, no es de Cristo. Por eso, hoy en día muchos, pero muchísimos pastores, ¿verdad? Están muertos espiritualmente, según su deseo, según su gusto, según su parecer. Pero uno quiere llegar a ser evangelista o pastor misionero. Un día un jovencito, ¿verdad? Me dice, pastor, yo decidí para ser misionero.
Yo le dije, ¿verdad? Usted está tan perdido, ¿verdad? Esa decisión no sirve. Porque ser misionero, ser pastor, ser evangelista, uno no decide. Dios decide, Dios llama. Ustedes pueden ver bien claramente, ¿verdad? San Mateo capítulo 4, Cristo llama a su discípulo. No, ellos buscan a Cristo para ser discípulo. Ah, yo decidí para ser discípulo de Cristo. No ocurre jamás este tipo de cosas. Cristo invoca, Cristo llama, Cristo levanta, Cristo nombra a sus discípulos, a sus apóstoles, a sus siervos también, ¿verdad? A su enviado también. Por eso no por la voluntad de ser humano se hace esto, sino Dios escoge a sus siervos. Pues a sus pastores, a su misionero también. Dios decide. Cuando Pablo y Bernabé fueron enviados por la iglesia Antioquía, ellos desearon ser enviados, no. Ellos escaparon fuera de la iglesia de Antioquía para ser misioneros, no. Era Espíritu Santo mientras que los líderes principales de la iglesia Antioquía estaban orando, ¿verdad? Y ayunando. Dios realmente reveló de que apartaran, ¿verdad? Apartaran a Bernabé y Pablo para que ellos pudieran llegar a predicar a la tierra de gentiles. Dios manda. ¿Quién decide predicar en la ciudad Filipo, la cual es primer ciudad de Macedonia? Dios. Aunque Pablo intentaba predicar hacia Asia, el Espíritu Santo interrumpió que no llegara hacia Asia, sino hacia Europa, hacia Macedonia, ¿verdad? Por eso, primer ciudad de Macedonia era, ¿verdad? Filipo. Entonces, llegando a Filipo y empezó a predicar, ahí se formó iglesia filipense, ¿verdad? Por causa de la predicación y obediencia y sujeción de enviados llamado Pablo y su grupo y Sila y algún hermano que se acompañaban en su misionero, viaje misionero realmente. Por eso no se hace decisión de uno jamás ningún misionero, ningún pastor, ¿verdad? Ahí viene falsedad. Ese tipo de pastores están llenísima en Occidente y Oriente. Porque no siendo renacido, ni siendo preparado, ¿verdad? Por la iglesia de Cristo, cuya cabeza es el Cristo mismo final, ¿verdad? Entonces, se viene mucha falsedad. Por eso, siendo pastores, se van a ir, pero una gran cantidad al fuego eterno. Y todos los seguidores de ellos, ¿verdad? Siendo ciego, guiado por otro ciego, todos se van al fuego eterno. Por eso San Mateo, dice San Mateo, capítulo y 14, están hablando, ¿verdad? El ciego guía a otro ciego, los dos caen en el hoyo, dice, que es el infierno, el lago del fuego. San Mateo 7, verso 21 dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mucho, no poco, porque muchos falsos pastores hoy en día se encuentran, ¿verdad? Muchos me dirán en aquel día, cuando el día del juicio final, ¿verdad? Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, no echamos demonio afuera en tu nombre, no hicimos muchos milagros en tu nombre. Entonces yo les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿A dónde van? Al fuego. En el juicio final quedan desconocidos de Cristo. Cristo dice en verdad, mientras ellos están proclamando, ¿verdad? Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, no echamos demonio afuera en tu nombre, no hicimos muchos milagros en tu nombre. ¿Cómo suena? Está muy asustado, porque a la par de ellos está con boca abierta al lago del fuego eterno, ¿verdad? Para tragarlo a todo eternamente, juntamente con el diablo y todos demonios. ¿Cómo no se va a asustar? Un reclamo, pero al final no sirve en nada. Señor, cortantemente dice, usted no ve a Cristo como mansito, jamás. Cristo es verdad, el Dios eterno, Él es amor perfecto y el consumador perfecto. Cuando Él castiga, castiga duro, como está escrito. Cuando viene tribulación aquí en la tierra, la ira del Cordero de Dios se está hablando. El Apocalipsis capítulo 6, no, sí, capítulo 6, ¿verdad? Ira del Cordero de Dios. Destruye cuando Él destruye, ¿verdad? Castiga cuando Él castiga. Por eso él es el consumador. En Cristo como juez dirá a los falsos pastores, falsos predicadores, falsos, ¿verdad? Profetas hoy en día. Apartado de mí. Nunca os conocí. Apartado de mí. Hacedores de maldad. ¿A dónde? Al fuego eterno. Donde será atormentado en el medio del fuego, ¿verdad? Diablo y sus ángeles. Comienza a continuación San Mateo capítulo 25, verso
41 dice, ¿verdad? El rey dirá a los de la izquierda. ¿Quiénes son los de la izquierda? Pecadores. Incluso todos falsos pastores hoy en día, ¿verdad? Apartaos de mí al fuego eterno, ¿verdad? Maldito dice, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. ¿A dónde va? Al fuego eterno. ¿Quiénes son ellos? Cabritos, incluso todos pastores y, ¿verdad? Predicadores hoy en día, que son famosos también, pero ellos predican equivocadamente contra la Biblia, como fabricando o, ¿verdad? Inventando mucha doctrina diabólica que es destructiva para muchas almas, pero ganando mucha fama y dinero, ¿verdad? Y popularidad, siguen caminando con esto, sin arrepentirse nunca del mal camino, ¿verdad? Diabólico. Eso es realmente digno de ir al fuego eterno. Por eso al final viene, ¿verdad? Y uno congregan toda la vida, su congregación toda la vida, 10 años, 20 años, 30 años, 40 años, 50 años, algunos 60 años. Caso de mi abuela, ¿verdad? Cuando yo recientemente renací en el año 1986, chequeando mi abuela de congregar, ¿verdad? Por 75 años, aún no era renacida, porque todos los pastores que habían predicado a ella eran todos perdidos falsos. Ahí está pasando hoy en día. Por lo menos mi abuela antes de ser, ¿verdad? Antes de fallecerse, oyó el evangelio en su cama, enferma. Yo compartí con ella. Ella, ¿verdad? Me dijo una palabra. Hijo, tú Jesús me salvó, dice. Tú Jesús me salvó. Mi Jesús era condenador toda mi vida. Por cualquier acción, mínimo pensamiento, siempre me condenaba. Jesús falso, un Cristo falso que me condenaba. Pero tú Jesús me salvó. Ahora me siento limpio, libre del pecado total. Hijo, gracias. Tú Jesús es Jesús que me salvó, dice. Como mi Jesús, ¿verdad? Pero ella expresó en esa forma, habiendo sido engañada por toda la vida, 75 años de congregar, ¿verdad? Ella aún estaba yendo al fuego eterno. Cuando yo pregunté a ella, abuela, si usted puede entrar al cielo, sí, procuro. Cuando yo peco, pido perdón y siempre busco para no pecar tanto. Por obra. Hoy en día están muchos así están, ¿verdad? Desde los pastores hasta último congregante así están. Abuela, no es así la salvación. Bíblicamente la salvación viene por la fe. Señor, considera la fe de Cristo, la justicia para nosotros también. Sin tener esa fe, no puede entrar al cielo, abuela. Ella se enojó en el principio. Se levantó, ¿verdad? Y realmente no para oír más conmigo, se enojó. Se fue, ¿verdad? Se fue de mi casa, donde estaba ella, porque estaba por visitarnos, ¿verdad? Viviendo ella con mi tío y nos visitó, era enojadísima, ella se fue. Pero no pude abandonarla, siempre orando, visitando, orando, visitando, orando, visitando. Al final, cuando ella quedó enferma, me confesó, hijo, ahora muy tarde para estar bien con Dios, ¿verdad? Aún soy pecadora, me siento culpable todavía y no sé qué hacer. Abuela, nada tarde, mientras ella está con su vida, con corazón ya arrepentido, sí, ya puede recibir la bendición, la salvación eterna. Por eso, yo llegando hasta su cama, ¿verdad? A la par de ella, abriendo la Biblia, compartí. Ese día ella, con corazón bien abierto, ella confesó, me siento, ¿verdad? Antes de oír el Evangelio, ¿verdad? Me siento que estoy cayéndome al abismo sin fin. No sé qué agarrar para subir para arriba. Y tengo fuerza para agarrar nada, realmente. Así soy pecador. Estoy insegura de mi futuro. Dijo, ¿cómo hago? Con corazón bien quebrantado y arrepentido, ¿verdad? Con corazón así, tal como está mi abuela, era pobre en espíritu, totalmente choradera y mansa y hambruna de justicia, porque ella absolutamente una pecadora, ¿verdad? Ese tiempo yo aproveché esa ocasión que Dios me brindó, ¿verdad? Gloriosamente. Realmente compartí con ella por 3 horas, bien detalladamente, ¿verdad? Cada paso. Por unos años estaba peleando con ella ese día. No, más bien con ella, no, con el diablo que la
esclavizaba más bien, ¿verdad? Pero al final de ese tiempo, mi abuela se abrió su corazón y pude evangelizar. Ella pudo llegar a ser salvo. Como entre dos malhechores, uno, ¿verdad? Oyendo la palabra que Cristo compartió, muriéndose en la cruz, derramando la sangre en el medio de pena y dolor. El final, ¿verdad? El que había injuriado juntamente con otro malhechor, pero se arrepintió final. No se equivoque, ¿verdad? Arrepentirse no es pedir perdón diariamente, es mentira. Así falsos pastores están enseñando muy equivocadamente hoy en día. Arrepentimiento no es pedir perdón. Más bien, tiene que ser arrepentido de esa doctrina diabólica que está metida en la cabeza de uno. Arrepentirse es dejar su pensamiento, camino equivocado, contrario al camino y pensamiento de Dios, como está escrito, Isaías capítulo 55, versos 6 hasta 9, ¿verdad? Mientras, buscad a Jehová mientras puede ser hallado, tanto que está cerca, cerca, y, no, y otra vez yo digo, y dice, buscad a Jehová mientras puede ser hallado, tanto que está cercano, de que limpió su camino el hombre inicuo, sus pensamientos. Vuélvase a Jehová, tendrá de él misericordia en amplio y perdonar, dice, ¿verdad? Entonces, dejar nuestro camino equivocado, así nuestra doctrina, nuestro pensamiento, nuestra verdad, enseñanza equivocada, tirarla y ignorarla, pasearse de toda esa mentira, ¿verdad? Y desechar nuestro pensamiento, ¿verdad? Engañoso que siempre brindaba un camino falso de la salvación. Volver cero como pecador, inútil total. Ya no hay nada en que apoyarse, entonces solo por eso uno busca con corazón humilde que quebrantado a Cristo, quien es el único camino que nos lleva al reino eterno, ¿verdad? Como Cristo dice, San Juan 16, verso 6, Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene a mi Padre sino por mí. Único camino abierto hacia el Padre Dios es Cristo. Por eso la salvación tiene que ser por Cristo, no por nuestra oración, petición, confesión, bautismo. Nada sirve, ¿eh? Por Cristo Jesús. Él cumple el Evangelio por su propia obra perfecta y hasta llegar a su sangre, ¿verdad? Derramada totalmente, bautizado en segundo bautismo en su sangre y cumpliendo, ¿verdad? La salvación eterna. Eso es el arrepentimiento, ¿verdad? Dejar sus pensamientos equivocados y mentirosos y toda enseñanza falsa y doctrina falsa que aprendieron con todos falsos pastores, tienen que desechar esa para estar bien, ¿verdad? Su origen, ubicarse en su origen verdadero como pecador, inútil y muertos, para que Cristo se acerque y rescate a ustedes. Si no, no sirve. Ese día mi abuelo quedó arrepentida total. Quedó totalmente pecadora, inútil y muerta. Dijo, ya no puedo hacer nada. Muy buen tiempo ese día para evangelizar. Por eso ella, escuchando el evangelio, así expresó, hijo, tú Jesús, dice, tú Jesús me salvó. Mi Jesús era condenador toda la vida, por 75 años. ¿Cómo no pelear yo entonces contra todos pastores falsos que están engañando a millones, millones, millones de almas, millones de gente, llevando al fuego eterno? Por eso realmente aquí y Romanos capítulo 8 están marcando algo muy importante, ¿verdad? El que no está con él expresando no es de él. Veamos acá. ¿Ah? Romanos capítulo 8, verso 9. Más vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios no mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Si alguno no tiene al Espíritu de Dios, no es de él. ¿Quién es el de Dios? El de Cristo, el que tiene al Espíritu Santo, sellado por el Espíritu Santo, renacido con el Espíritu Santo. Uno habla muy bien, ¿verdad? Siendo muy buen cristiano, según uno, pero no tiene Espíritu Santo, está yendo al fuego eterno. Siendo pastores, ¿verdad? Presidente de denominaciones grandes evangélicas, también está yendo al fuego. Si no tiene el Espíritu Santo, porque no es de Dios, sino de Satanás. Porque no hay tercer área, ¿verdad? Si es de Dios, sino de Satanás. Al contrario, que uno no está con el Espíritu Santo, no es de él. Así no es de Dios, sino de Satanás. Aunque, ¿verdad? Congregando toda la vida, predicando toda la vida, bautizado
¿verdad? Y también, ¿verdad? Uno sirve a su iglesia toda la vida, ofrece toda la vida. Con tal que no tiene Espíritu Santo, no es de él, sino de Satanás. ¿Sí? Por eso acá, primera Juan, ¿verdad? Sí, otra vez, si tiene Biblia en su mano, ¿verdad? Busque, primera Juan, capítulo 5, está marcando exactamente este punto, ¿verdad? Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno, dice. Sabemos, ¿verdad? Sabemos que somos de Dios, renacido uno que está con el Espíritu Santo, sellado por él. Entonces son de Dios, somos de Dios, dice, y el mundo entero fuera de la iglesia, renacida, ¿verdad? El mundo entero está bajo maligno, dice. En el mundo entero que está bajo el maligno, que es el diablo, se incluye toda iglesia falsa, todos los pastores falsos, todo misionero falso, ¿verdad? Todos apóstoles falsos, todo profeta falso, todo se incluye. Ellos son parte del mundo para engañar a los demás, más todavía, utilizado por el diablo, arrastrado por acechanza satánica. ¿Sí? Por eso realmente, y ahí se inventa mucho, mucho, ¿verdad? Evangelio falso que no trae al Espíritu Santo, no hace conectar con el Espíritu Santo. Por el evangelio falso, así que diferente evangelio, como menciona Gálatas capítulo 1, ¿verdad? Desde verso 6. Ahí están hablando evangelio falso, que es evangelio diferente. ¿Sí? Eso es causa, ¿verdad? Anatema, maldición para uno, para confirmación de la maldición para muchos que andan hoy en día, ¿verdad? En su pecado. Pues se está disfrazando más bien, ¿verdad? Como si fuera un cristiano, pero ficticiamente y engañosamente, disfrazado como si fuera cristiano, pero sigue siendo pecador, sigue pidiendo perdón, sigue, ¿verdad? Inseguro ante Dios. Por eso cuando se hablan del futuro, ¿verdad? Final del tiempo y tribulación y castigo y juicio, ¿verdad? Y de fe, ¿verdad? Castigo eterno, que es el fuego eterno, muchos tienen miedo. Por eso muchos pastores ni predican del evangelio, del apocalipsis, parece, ¿verdad? Cuando era yo joven, ¿verdad? Sí, realmente cuando era pecador tenía miedo de la venida de Cristo, cuando era pecador. Porque no estoy bien seguro que sea arrebatado. Por eso pregunté, ¿verdad? Algún tema del apocalipsis, muchos pastores se evitan, no sé, no sé, no sé, dice. Se agarra mucho miedo del apocalipsis. Porque el apocalipsis de qué está tratando? Del finalidad del diablo, ¿verdad? Por eso el diablo que mete en el corazón de miles pastores, miles congregantes y cristianos falsos, tiene miedo. Usted no ve. Cuando Cristo, ¿verdad? Se acercó hacia hombre endemoniado, cadarreno, ¿verdad? Como dice San Marco, capítulo 5, ¿verdad? Y entonces él se escapa. Y, ¿verdad? Que dice diablo que está metido fondo de corazón de ese hombre endemoniado, cadarreno. Antes que venga el día, ya viene para atormentarnos, así dice. ¿Cuál es su nombre? Región, somos muchos, dice, ¿verdad? Todos que son demonios que están metidos en ese hombre gadarreno, endemoniado, ¿verdad? Tienen miedo de ser atormentado. Antes que venga el día, dice, antes que venga el día, ya viene para atormentarnos. Diablo sabe cuál es su destino final, que es el fuego eterno. El diablo nunca se arrepiente, ¿verdad? Y demonio tampoco. Por eso ellos siguen engañando a la gente contra la voluntad de Dios. Así, ¿verdad? Haciendo esa rebeldía final, ¿verdad? Contra la voluntad de Dios hasta destruir a muchas almas a quien Dios ama, será atormentado en el medio del fuego. Ese fuego eterno es temible para el diablo mismo también. Cuanto más entonces siendo humano, ¿verdad? Que es débil que el diablo, sufriría en el medio del fuego. Lloradera eterna. ¿Verdad? Lloradera eterna. Y también, ¿verdad? Crujir de diente por el dolor insoportable. Como usted si realmente imaginaría usted se cayera, ¿verdad? En la lava del volcán explosivo. Su cuerpo entero se cae. Más bien, hoy en día, ¿verdad? Se cae con su cuerpo terrenal y animal, ¿verdad? Y realmente se cae, se evapora. Pero, ¿verdad? El día del juicio final
siendo ya castigado, se mete en el fuego, nunca se deshace su cuerpo, porque va a entrar con cuerpo inmortal y resucitado. Quiere morir, ya nunca puede morir. Usted está en el medio del lava del volcán, supongamos. ¿Qué va a sentir? Dolor, con dolor insoportable y depresión total, porque nunca más sale de ahí. Una lloradera eterna, depresión eterna, con sufrimiento, ¿verdad? Ni un segundo se para, ni un minuto se para, día y noche. Como dice Apocalipsis capítulo 14, día y noche. El humo de tormento sube por los siglos de los siglos. Nunca se apaga. Ahí diablo se va a deshacer, destruir, ¿verdad? Total, con todo su orgullo y altivez. Y el diablo, ¿verdad? Dentro del fuego va a reconocer a Cristo, quien es el Señor verdadero, ¿verdad? Ahí donde el diablo se quiebra, todos los seres humanos metidos con cuerpo inmortal, sufre y sufre, sufre a la par del diablo, juntamente con todos demonios, por toda la eternidad. Por estar hoy en día sellado con el Espíritu Santo. Por no ser renacidos, se van ahí todos los pastores falsos y todos sus congregantes y todos pecadores, ateos, todo incluso. Automáticamente se va. Por eso es importante estar sellado con el Espíritu Santo, sin que esté sellado con el Espíritu Santo, no es de Dios. Más nada que ver. Por eso, poquito vemos, ¿verdad? Con este peligro, Gálatas capítulo 1, que trae falsedad, ¿verdad? Entonces, Gálatas capítulo 1, verso 6 dice, ¿de dónde inicia, verdad? Evangelio falso, evangelio diferente. Sí, acá dice Gálatas capítulo 1, verso 6. Y cuando comparto, ¿verdad? Reunión, cada viernes con los pastores renacidos. Sí, compartamos, ¿verdad? Estamos compartiendo Gálatas. Porque hoy en día estamos en etapa de eh, totalmente apostasía, ¿verdad? Para que cada pastor es renacido, no estoy compartiendo con no renacidos, sino pastores renacidos, ¿sí? Para que ellos tengan mayor discernimiento y advertencia también para poder predicar mejor, con buen discernimiento para rescatar otras almas, ¿verdad? Pues Gálatas capítulo 1, verso 6 dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para que seguir un evangelio diferente. Aquí están hablando un evangelio diferente. 7. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Quiere pervertir, ¿verdad? Quiere turbar y también pervertir el evangelio de Cristo. Eso es obra de Satanás esto, ¿no? Por los pastores falsísimos. 8. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si algunos predica diferente evangelio del que habéis recibido, anatema. ¿Cuántas veces, verdad? ¿Cuántas veces está escrito? Un evangelio diferente, un evangelio diferente, el evangelio diferente, un evangelio diferente. Esa es causa, ¿verdad? Muerte espiritual. No permite este evangelio falso nunca conexión con el Espíritu Santo, jamás. Pero toda la vida creyendo en Jesús según uno, congregando a su iglesia, sirviendo al Señor, ¿verdad? Siendo pecadores, ¿verdad? Diezma un montón también hoy en día, ¿sí o no? El diezmo no es cosa de pecadores, es cosa de justo renacido. Siendo renacido por gran gracia del Señor, uno con voluntad de amor a Cristo, uno diezma también. Pero siendo pecadores, diezman toda la vida. ¿A quién están ofreciendo ese diezmo? A Dios, no. Primero al diablo y todos los falsos pastores dando más esfuerzo, ¿verdad? Para que ellos sigan engañando más bien. Peligroso más bien también eso. Por eso ese asunto asunto del diezmo es, ¿verdad? Para justo es. Diezmo de justo. Para el evangelio, para la iglesia de Cristo, para uso y gasto de la iglesia. Uno puede ofrecer esto con amor y con su buena voluntad y por la fe uno hace. Con mucho o con poco, uno con siendo fiel de Cristo, ¿verdad? Con su fidelidad, amor a Cristo por el evangelio tan grande,
por el cual uno llega a ser salvo, uno diezma. Primer diezmador, ¿quién es? Abraham. Hombre de la fe, ¿verdad? Varón de fe, padre de la fe. Él, ¿verdad? Realmente, y siendo de Dios, realmente uno ofrece. Siendo pecadores aún todavía, siendo, ¿verdad? Perdido todavía, para que ofrecer, ofrendando y diezmando toda la vida, se van al fuego igual. Así que con su diezmo y ofrenda no pueden comprar el reino de Dios. Otro evangelio. Muchos evangelios falsos hoy en día se encuentran. Pero la Biblia presenta el único evangelio, que es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Pues hoy en día, predicando evangelio falso, ¿verdad? Están hablando sobre prosperidad. Usted da más y entonces cobra más de Dios. Matando, dice uno, ¿verdad? Ni piensan de la finalidad del mundo, ni piensan de él, ¿verdad? Realmente destrucción del mundo. Pero uno poniendo un poco, gana más. Yo pongo diezmos, entonces el Señor me bendice, dice, ¿verdad? 10 veces mayor cantidad de ganancia. Está negociando con Dios. Todo eso, ¿verdad? Genera por falso, ¿verdad? Evangelio. Por muchos pastores falsos que están sometidos al diablo, ¿verdad? Con tal que no sea renacido, uno no tiene capacidad de ver el reino de Dios, porque Dios pone única condición en que puedan ver el reino de Dios, el ser renacido. San Juan capítulo 3, verso 3 dice, de cierto, Jesús dijo, de cierto te digo que el que no nacer de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Quién puede ver el reino de Dios? Solamente el que es renacido. San Mateo capítulo 5 también dice, ¿verdad? Bienaventurados los que son limpios, porque verán el reino de Dios. ¿Quién pueden ver el reino de Dios? ¿Quién pueden ver a Dios? Los que son limpios, dice. ¿Cómo que uno no puede ver el reino de Dios, ni conoce valor del reino de Dios, ni conoce valor de Dios verdadero realmente? Por eso, ¿verdad? Están cambiando por materiales. Evangelio verdadero no trae a usted bienestar o abundancia o prosperidad. Pablo siempre traía abundancia a los creyentes del Evangelio. No, Pablo vivía con toda abundancia, andaba con helicóptero, andaban con Mercedes-Benz, con carro Mercedes-Benz. Pablo andaba realmente en el avión, volando todo lado, con mucha facilidad viajando. Ese tiempo ni tenía un barquito, tampoco él tenía, ¿verdad? Por eso a pie caminaba. Pasaba muchas veces hambre y sed y frío y dolor. Encarcelado, ¿verdad? Realmente estaba pasando hambre, frío, no tenía ni doble dos, ¿verdad? Abrigo. Por eso cuando él estaba dentro de la cárcel, ¿verdad? Sentía mucho, ¿verdad? Frío. Por eso él pidió a su hijo espiritual llamado Timoteo, cuando tú me visites, que me traiga abrigo, dice. Que está en tal casa, dice, ¿verdad? Pablo vivía con una pobreza, Cristo peor todavía. Entonces todos son ellos malditos. Ahí viene otro evangelio que conecta con otra cosa, ¿verdad? Día con día pidiendo perdón, entonces unos llegan a ser salvos. Otro evangelio, falso todavía. Entonces, el evangelio hoy en día, ¿verdad? Muy también débil. Si tú, ¿verdad? Y peca otra vez, se pierde la salvación. Entonces, un evangelio falso ofrece, ¿verdad? Salvación temporal, renovable, entonces. Perdido. Nuestro Señor Jesucristo tan débil, tan falso, no es así como ustedes piensan. Cristo es el mismo Dios. Dios da una vez, la da una vez para siempre. Por eso la salvación verdadera viene, ¿verdad? Por la fe, no por obra mínima, obra de uno, jamás por la fe de Cristo y con toda eternidad. Hebreo capítulo 9, verso 12 dice, no por sangre de macho cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. La redención que Cristo obtuvo por medio de su propia sangre, siendo protagonista de todo, ¿verdad? Toda la palabra presentación y dibujo animado que aparece en el Apocalipsis, en el Antiguo Testamento, realmente eso es, Cristo es el protagonista verdadero. Por eso él llegó aquí en la tierra hace 12,000 años con su propia sangre, dice. Entró en el lugar santísimo. Lugar santísimo, donde está en el templo, ¿verdad? Templo celestial, entró donde está el Padre sentado. Ahí salpicó su sangre sobre propiciatorio, que es el tapa del arca alianza. ¿Verdad?
Entonces, salpicó su sangre como sumo sacerdote. Cristo entró en el lugar santísimo del templo celestial. ¿Sí? El Apocalipsis capítulo 11, último verso, están hablando, ¿verdad? Estaba templo abierto, dice. Entonces, apóstol Juan vio el templo celestial. Cristo subió al templo celestial y salpicar su sangre, porque recién murió él, ¿verdad? Entonces, al tercer día se resucitó y llevó su sangre, ¿verdad? Hasta la presencia del Padre. Y salpicando su propia sangre, confirmó de que el mundo entero está ya perdonado por su pago, por su sangre derramada hace 12,000 años en la cruz, más bien, ¿verdad? El Padre vio, por eso él contestó por el Espíritu Santo, como dice Hebreo capítulo 10, verso 15. Así lo mismo atestigua el Espíritu Santo, como atestigua, verso 17, añade, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. No hay otra ofrenda, no existe por el pecado. Si usted está ofreciendo algo mínimo por su pecado, significa usted es incrédulo, falso. Está creyendo evangelio diferente, que sea anatema para usted, para su familia, para todos sus queridos también. Debe entender. Importante. Señor, por el Espíritu Santo nos atestigua. Nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Si usted cree que hay otra ofrenda por el pecado suyo, significa que usted rechaza a Cristo para que no sea su Salvador. Porque usted está buscando otro Salvador que es su obra, su petición, oración, confesión y decisión, oración de fe o bautismo. Está siguiendo un evangelio diferente que causa a usted anatema. ¿Qué significa anatema? Maldición. ¿Qué es maldición? Llevar a usted al fuego eterno. Y tengo un número telefónico, ¿sí? 8542-6461. Si uno tiene alguna duda y pregunta, pueden llamar a mí, ¿verdad? Eh, sí, con este número, ¿verdad? Con código país 506, costarricense. 8542-6461. Ese número telefónico mío. Usted, ¿verdad? Quitando un número no puede conectarse conmigo jamás para comunicarse conmigo nunca. Agregando un número tampoco. Número por su orden también. Cambiando orden de número, dígito, ¿verdad? No se pueden comunicarse conmigo nunca. Si uno me llama internacionalmente, ¿verdad? Tiene que poner 11 dígitos correctamente. Si uno internamente, ¿verdad? Nacionalmente aquí en Costa Rica, usted me llama 8 dígitos. Si fuera internacional, 506. 8542-6461, ese es mi número telefónico con código del país. Si usted cambia un número, otro número, así cambiando, nunca se comunica conmigo. Quita un número o agrega un número, nunca tampoco. Algo parecido al Evangelio de Cristo, así. No se transforma jamás por otra manera. Esto es eternidad, se mantiene. Desde Adán creyó este Evangelio para ser salvo. Pues Abel fue salvo por la predicación de su padre Adán. Como dice Hebreo capítulo 11, verso 4. Por la fe Abel ofreció más excelente sacrificio que Caín, por lo cual él fue justo. Dios testifica, ¿verdad? De la ofrenda, dice. A un muerto habla, aún habla, dice, ¿verdad? Entonces, Abel es el que fue justo, no pecador. Por eso Abel, ¿verdad? Fue aceptado. Jehová miró con agrado a la ofrenda de Abel y a Abel, porque Abel fue salvo por la fe, por ser predicado por su padre Adán, quien fue expulsado fuera del huerto de Edén, pero vestido en túnica de pieles. ¿Pieles de quién? Del cordero. Por eso él vio primer muerte en el huerto de Edén por causa de su pecado. Adán y su mujer Eva, vestido en túnica de pieles, fueron expulsados, aunque habían sido ellos vestidos en su propia, por su obra, ¿verdad? En delantales de hoja de higuera. Ese delantales de hoja de higuera nunca sirvieron para su salvación. Hoy en día muchos están vestidos en túnica, en delantales de hoja de higuera, esa por su obra, sin sangre, sin derramamiento de la sangre del cordero, ¿verdad? Muchos, según su doctrina, están vestidos en delantales de hoja de hierro, como Adán y Eva, antes de ser vestidos en túnica de pieles, en ese capítulo 3, verso 21. Dios mató animal, ¿qué? Cordero.
quitó su piel y vistió túnica de pieles. Por eso en la Biblia se presenta muchas veces la túnica como justicia. Esa justicia del Cordero, justicia de Cristo simboliza vestido Adán y Eva en la justicia de Cristo. Por la fe fueron expulsados. ¿Cómo no va a predicar este evangelio que trae la justicia de Dios a todos los hijos e hijas de él? De vez en cuando muchos, ¿verdad? Se asustan. Debe haber, ¿verdad? Matado Caín a Abel. Él está preocupado. Alguien me mata. Entonces había otro extraterrestre afuera de Adán, como Caín y Abel, que eran único hijo de Adán. ¿Quién eran ellos? Extraterrestres. Ignorancia, ¿verdad? Permiten imaginar miles de cosas. Vea bien, en ese capítulo 5. Adán, ¿por cuánto año engendró hijos e hijas? La Biblia dice, debe haber engendrado a Set con edad de 130 años, ¿verdad? Por 800 años más engendró hijos e hijas, dice. Adán murió con 930 años. Caín y Abel no son único hijo de Adán. Muchos hijos de Adán y nietos y bisnietos y tataranietos, un montón de hijos de él, ¿verdad? Descendencia de él. Puede ser 1000 también puede ser. Entre todo ello, ¿verdad? Se presentan dos tipos de hijos, como Abel, como Caín. Caín es Caín. O yo también como Abel, ¿verdad? O escuchó bien el evangelio de Cristo. Por su sangre, por la sangre de Cristo, quien iba a venir para salvar al mundo entero. Y por la fe uno responde, uno obtiene esta salvación eterna. Abel creyó, por eso él ofreció, dice, por la fe ofreció a Abel más excelente sacrificio que Caín. Por lo cual fue, ¿verdad? Justo. Por la fe. Abel fue justo. ¿Por la fe en qué? En el Cordero de Dios, quien es Cristo, quien iba a venir para quitar el mundo entero y cancelarlo en la cruz, muriéndose en la cruz. Esa fe se cumplió, esa palabra se cumplió final, ¿verdad? Por eso Abel, aunque había muerto antes que Cristo nacer en el mundo, ¿verdad? Casi 4000 años atrás había muerto, pero su fe vale para su justificación. ¿Con qué justicia entramos al cielo? Como dice Romanos capítulo 4, verso 5, alguien no obra, sino cree en aquel que justifica. Su fe le es contada por justicia. Su fe, la fe de Abel, fue contada por su justicia. ¿Cómo no va a entrar al cielo siendo justo? Pues el evangelio falso trae en verdad condenación siempre. Por eso nunca va a ser libre del pecado. Siempre tiene que pedir perdón, porque su conciencia no está liberada del pecado, no está tranquilizada jamás. Por eso uno tiene miedo también, ¿verdad? Por su inseguridad. No se conectan con el Espíritu Santo por el evangelio falso. Evangelio falso, falso puente. ¿Con quién conecta? Con el diablo. Por eso muchos creen en el evangelio falso como termina engañado por el diablo. Diablo disfrazada en el Espíritu Santo entre en uno, ¿verdad? Para engañar. Por eso hoy en día, ¿verdad? Muchos que son endemoniados, según ellos están llenos de Espíritu Santo, haciendo vómitos, ¿verdad? Y también haciendo risa, ¿verdad? Rarísima, se caen, ¿verdad? Y convulsionando. Eso es Espíritu Santo, obra del Espíritu Santo, no obra del diablo ocurre esto, ¿no? Satanás está jugando con millones de almas ciegas. El evangelio verdadero solamente trae liberándolo a uno de todos sus pecados, conectan con el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo cayó sobre 120 justos que estaban en el aposento del Marco en el día Pentecostés. ¿Por qué no sobre todo moradores de Jerusalén que son tan religiosos? Solamente 120 justos eran renacidos por el evangelio de Cristo por la fe. Sobre ello el Espíritu Santo llegó. Ahí está en formación de primera iglesia, iglesia primitiva en Jerusalén, con el Espíritu Santo. Por eso, a quienes están preparados, el Espíritu Santo entra. Hecho capítulo 10, verso 44. Mientras Pedro daba el discurso, todos los que oían el discurso de Pedro, ¿verdad? Sobre todo los que estaban oyendo el discurso de Pedro, cayó el Espíritu Santo. Porque antes no, porque ese día solamente. Antes, ¿quién era Cornelio? Cornelio era hombre piadoso y temeroso de Dios y limosna a muchos al pueblo. Y ahora siempre, ¿verdad? A Dios, juntamente con toda su casa. ¿Por qué el Espíritu Santo no entró en ellos?
o en él Cornelio aún era pecador, no era renacido, librado del pecado todavía, no. Conoceréis la verdad os hará libre, dice o no. San Juan capítulo 8, verso 32. Conoceréis la verdad os hará libre. No petición, oración, confesión, ni bautismo, ni decisión de fe, jamás de ustedes, sino conoceréis la verdad os hará libre. ¿Quién tiene poder y autoridad? La verdad. El Evangelio de Cristo tiene poder para liberar a ustedes de toda su condenación y culpabilidad y de todos los pecados. Por eso uno siendo libre, limpio del pecado, pueden conectarse con el Espíritu Santo. Esta situación se llama ser renacido. Aún está uno enredado. ¿Qué significa? Aún no está arrepentido todavía, verdaderamente, para prepararse a recibir al Espíritu de Dios en su corazón. Yo sabiendo muy bien, última etapa de hoy en día, ¿verdad? Como hoy en día, etapa de apostasía, como dice segunda Tesalonicenses capítulo 2, verso 3. Señor, hablando iglesia, la Odisea. La Odisea es última iglesia, ¿verdad? Última iglesia, entre 7 etapas de la iglesia. Entonces, Señor, están hablando verso 20, ¿verdad? Apocalipsis capítulo 3, verso 20. He aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, mi palabra, mi evangelio, y abre la puerta cerrada por el pecado, oye la verdad del evangelio, entonces se abre el corazón automáticamente. Entonces, ¿qué promete Cristo? Entraré a él y cenaré con él conmigo. Dice. ¿A quién entra el Espíritu de Cristo? El que está abierto, liberado de la condenación por la verdad, por medio de la fe. Ahí viene, ¿verdad? Conexión con el Espíritu Santo. Entonces ese tipo de personas se cambia, se transforma paso a paso, ¿verdad? ¿Por qué no se ve transformación de vida de uno? Porque no está conectado aún con el Espíritu Santo todavía. Por eso no hay transformación. ¿Qué dijo Cristo a la mujer adúltera? Versículo 11. Ella dijo, ninguno, Señor. Jesús dijo, mujer, ni yo te condeno, ni yo te condeno. Y segunda parte, vete y no peques más. Ella llega a no pecar más por el Espíritu Santo que mora en ella, ¿verdad? Primero siendo liberada del pecado y no condenada más, el Espíritu Santo ya el día 20 cayerá sobre ella también entre 120 justo quien está reunido en el aposento de Marco en Jerusalén. Entonces ella, guiada por el Espíritu Santo, ya vence contra Satanás, no peca como antes y se viene transformación. Por eso, importante, ¿verdad? Primer, ¿verdad? Y realmente paso es tener la vida para vivir como vivo, ¿verdad? Verdaderamente, uno debe tener al Espíritu Santo primero, para ser de Cristo, para ser hijo de Dios, para ser heredero de Dios, para ser coheredero juntamente con Cristo. Tiene que estar conectado con el Espíritu Santo primero. ¿Cómo se conecta con el Espíritu Santo? Por oír el Evangelio, con corazón arrepentido, dejando toda mentira, no creyendo más, como pecador verdadero, ¿verdad? Y inútil, total y muerto. Uno no tiene ningún método, manera, ¿verdad? Para llegar a ser salvo por su manera. Entonces, uno llega pegando su pecho, ¿sí o no? Como la oración del publicano, ¿sí o no? Golpeando su pecho con vergüenza, ni mira al cielo. Dice, Dios es propicio por mí, dice. ¿Ante qué? Ante el templo, quien es Cristo. Por eso, no puedo jamás. Entonces, sé propicio por mi Señor. Sea tu obra, tu sangre, sea tu crucificación, sea mi, ¿verdad? Convicción de mi salvación. Sálveme, yo no puedo. Entonces, tú me salvas, Señor, por favor. ¿Sí? Él no hace nada, así que no puede hacer nada. Como mujer adúltera, ¿qué hizo? Con cabeza agachada como una mujer adúltera está a punto de ser apedreada por los fariseos y escribas que está furioso para matarla, para quitar la vida contra ella. ¿Qué hizo ella? ¿Pidió perdón? Mentira. ¿Aceptó a Cristo como su Salvador? Mentira. ¿Hizo oración de fe? Mentira. ¿Fue bautizada entonces en agua rápidamente para limpiar su pecado, para ser nueva criatura? Mentira. ¿Qué hizo ella para ser salva? Cristo hizo todo. Cristo hizo todo.
Por eso al final, ¿verdad? Ella no hizo nada. Pregunta a Cristo, ¿qué mujer? ¿Dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó, verso 10, verso 11. Ninguno, Señor. Mujer contestó, ¿verdad? Mujer dijo, ni yo, ninguno, Señor. Jesús dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. San Juan capítulo 8, verso 11 dice, Jesús confirmó con la mujer adúltera, mujer, ni yo te condeno. ¿Quién confirmó? Jesús es el Salvador. Y en el mismo tiempo, Cristo es el juez justo que va a sentar en el trono blanco. Entonces Cristo confirmó para siempre con su palabra incaíble, ¿verdad? Indestructible, impolcable. Esa palabra salió de la boca del Salvador y el juez en el mismo tiempo a la mujer adúltera con confirmación eterna, mujer, ni yo te condeno. Incondicional. Cristo la ve santa, justa. Oh, eso es el secreto del Evangelio de Cristo. Así que debe ser santo, justo como Dios, si no, no puede entrar al cielo. Ah, yo soy justo, mejor que uno que está metido en la cárcel. Ah, yo soy mejor que este violador, yo ese ladrón, como ese asaltante. Entonces yo, sí, claro, me siento bastante justo. Eso es fariseo, oración de fariseo, digo, y lo mismo. Yo no soy injusto, ni como este ladrón, ni como este, ¿verdad? Adulterio, ni como este publicano tampoco. Yo soy mejor. Con justicia puede entrar al cielo. San Mateo 5, verso 21 dice, si vuestra justicia no fuere mayor que la de fariseo o escribas, no entraré en el reino de los cielos. Dice. Comparando, ¿verdad? Con alguien, ¿verdad? Terrenal, usted sea superior que todo. Nunca puede entrar al cielo con su justicia. Señor, pide la justicia de Dios con la cual uno sí puede entrar al cielo. Pues tiene que ser justo como Dios, santo como Dios, perfecto como Dios. No vale, si no, no vale. Por eso es importante que, ¿verdad? Conectarse bien con el Espíritu Santo, con el Evangelio de Cristo, ¿verdad? Pues aquí, Romanos, ¿verdad? Romanos capítulo 8, donde estamos estudiando ahora, ¿verdad? Esta parte importante, ¿eh? Verso 9. Más vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él, sino de Satanás. Para ser, ¿verdad? Para vivir uno según, ¿verdad? Espíritu, no según la carne, primero ocupa tener Espíritu Santo en su corazón. Que no lo puede. Para vivir, ¿verdad? Para vivir como oveja, ¿cómo debe ser? Debe nacer como ovejita. Siendo cabrito no pueden vivir como, nunca como oveja. Siendo un gato, ¿verdad? Nunca pueden vivir como perillo, jamás. Una gallina no puede vivir como una pata tampoco, ¿verdad? No puede, porque el nacimiento es diferente. Pero sin que sea renacido por el Espíritu Santo, no pueden vivir para el Espíritu, ni tiene discernimiento del Espíritu. Eso siendo verdad, uno religioso no saben distinguir la palabra, no saben distinguir cuál es la iglesia falsa y verdadera, no saben distinguir cuál es pastor renacido y no renacido, no saben distinguir. Leyendo la Biblia no entiende nada. Como académicamente mucho aprenden, ¿verdad? En teología, en universidad teológica, ¿verdad? Aprenden mucho como estudiante teólogo. Ahí viene mucho invento de falsa doctrina también. Sin ser renacido, uno nunca puede en verdad llegar a discernir bien espiritualmente jamás. Por eso acá, Romano capítulo 8, ¿verdad? Para vivir para el Espíritu, según el Espíritu, ocupa ser primero renacer con el Espíritu Santo, si no, no puede decir. Pues ahora dice verso 9, más vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, renacido, ¿verdad? Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. No es de él. ¿Cómo pueden vivir? ¿Cómo? ¿Verdad? Seguidor verdadero de Cristo. Uno que no es de él, sino de Satanás. Entonces, terrenal animal satánico así vive. Con una sabiduría falsa,
¿verdad? Realmente uno vive, ¿verdad? Tan astutamente, engañando a otro y siendo engañado. Uno vive así como uno parte del mundo. La Biblia está hablando aquí un poco, estudiamos, ¿sí? Sobre parábola de sembrador, ¿verdad? Aquí vemos San Lucas capítulo 8, San Lucas capítulo 8. Están hablando sobre 4 tipos de campos, ¿verdad? 4 tipos de campos. Campo de camino, campo pedregal, campo espinal, campo bueno, pero su resultado es diferente. Primer 3 campos, ¿verdad? Que aparecen campo de camino, campo pedregal, campo espino, ¿verdad? Aparentemente, ¿verdad? Y se ve huella. Por ejemplo, primer campo, campo de camino, se sembró la semilla, ¿verdad? ¿Qué pasa? Y se brota, y se brota. Porque las aves del cielo las lleva. Esa ave del cielo significa Satanás, ¿verdad? Uno que ni tiene interés de conocer mínima palabra del Señor. Aunque oye la palabra, ni se, ¿verdad? Ni se acuerda, ni se acuerda. Recibirla, eso ya como, ya muy lejos, ¿verdad? Final, ni entiende tampoco, pero ni interesa. Como en mucho del mundo, ¿verdad? Con lleno de pensamiento humano, pisoteado el corazón de uno, ¿verdad? Entonces, y llegan hasta a ser ateo también, pero no existe Dios también, dice. Ese tipo de persona oye la palabra, ni mínimo, ¿verdad? Ni mínimo, ¿verdad? Profundidad llega a esa semilla. Así que las aves del cielo la llevan, ni huella, ni huella seca también se encuentra. Pero en 2 campos, ¿verdad? Que siguen, campo pedregal sí se sembró, pero ¿qué pasa? Se viene ya el sol, ¿verdad? Y se lleva. ¿No? Si final, ¿verdad? Si llegan, ¿verdad? Y persecución por la palabra, dice final ese se seca. Y final, muerta. Muerte está, ¿verdad? Muerta. Entonces, teoría sí tiene teoría, pero no tiene vida. No sirve. Este campo para llevar fruto jamás, ¿verdad? Planta seca, ¿cómo? ¿Qué puede llevar? Se pudre y se ya total envanece y no sirve. Tercer campo, ¿verdad? Campo espinal. Se crece, pero al final por alimento que se pierde total por los espinos que están alrededor y pierde al final, ¿verdad? Queda marchitada. Al final no lleva fruto, muerta. Por eso hoy en día muchos medio cristianos falsos, ¿verdad? Están con esa área. Por lo menos no es ateo. Y segundo, como, ¿verdad? Campo pedregal, campo espinal están así muchos. Pero sin vida, con teoría, ¿verdad? Se defende su fe. Con, académicamente aprendiendo un montón, aumentando mucho conocimiento, pero sin relación con el Espíritu Santo, sin conexión con el Espíritu Santo. Uno siendo religioso termina su vida y final, igual que juntamente con el diablo, se va al fuego, siendo pecadores final. Pero cuarto campo, ¿verdad? Notable, es el campo fértil, donde se sembró la semilla y se crece, se brota y lleva, ¿verdad? Como una planta, final lleva 100 por 1, 60 por 1, 30 por 1 de fruto. ¿Fruto qué significa? Esa planta está con vida, ¿verdad? Con vida, entonces lleva sus frutos. Por eso acá y San Lucas capítulo 8, versículo 15, están hablando, ¿verdad? Sobre la semilla que cayó en la tierra fértil, dice, más la que cayó en la buena tierra, estos son los que con corazón bueno, dice, con corazón bueno y recto, ¿sí? Tienen la palabra oída, dice, no, retienen la palabra oída, guarden en su corazón la palabra, ¿verdad? Y dan fruto con perseverancia, perseverancia. Sinónimo de perseverancia puede ser paciencia también, ¿verdad? Paciencia, perseverancia. Entre todas las cosas, ¿verdad? Valúa más la palabra de Dios más que todo. Con paciencia, ¿verdad? Guarda la palabra retenida en su corazón. Uno lleva fruto. Entonces, y ahí, ¿verdad? Esa buena semilla que cayó en buena tierra, San Mateo 15, 13 también está hablando, llevando fruto, ¿verdad? 100 por 1, 60 por 1, 30 por 1, pero con paciencia, con perseverancia. Aquí no están hablando fruto, ¿verdad? Material, ¿verdad? Ustedes, por ejemplo, si
Aún siendo pecador, tiene mucha perseverancia y paciencia para trabajar, para ganar salario. Para usted vale el dinero, por eso usted con, ¿verdad? Paciencia, con perseverancia, hasta ser esclavizado su patrón y su, ¿verdad? Empresa pueden trabajar también, porque no tienen libertad mientras ustedes cobran salario que ofrece su empresa, tienen que ser sujeto a la empresa, tienen que, ¿verdad? Llevar perseverancia y mucha paciencia, ¿verdad? Aunque está cansado, sigue trabajando, viajando, ¿verdad? Y también haciendo obediencia a su orden de su patrón. Sí, señor, para ganar su salario. Pero esa perseverancia y paciencia de la cual habla en San Lucas 15, ¿verdad? No, el capítulo 8, verso 15, no está hablando de ese tipo. Uno que tiene ya Espíritu Santo en su corazón, sabe evaluar la palabra de Dios, sabe evaluar el reino de Dios. Uno, ¿verdad? Realmente teme con toda confianza verdadera y con todo amor a Cristo también, a Dios, porque se ve el mundo espiritual del reino de Dios. Por eso uno puede actuar así, evaluando verdaderamente bien de cosas de Dios, poniendo a Dios en primer lugar, reino de Dios en primer lugar, su justicia que es el evangelio en su primer lugar. Sin que sea renacido, sellado con el Espíritu Santo, no pueden evaluar así, porque ni se ven. Siendo pecador, no renacido, no ve en el reino de Dios. ¿Cómo pueden evaluar? Reino de Dios, palabra de Dios, el evangelio de Cristo, no se evalúan jamás para los pecadores. Por eso ellos persiguen más bien. Ellos menosprecian el evangelio y desechan. ¿Por qué? Para ellos, comparando con todo, ¿verdad? Material mejor, dinero mejor, oro mejor, su fama mejor, su grandeza mejor que todo. Lo de Dios, del Espíritu Santo. Por eso no pueden seguir jamás, ¿verdad? Según el Espíritu, jamás, sino según la carne. Eso es lo que dice Romano capítulo 8, ¿verdad? Romano capítulo 8, versículo 9. Más vosotros no vivís según la carne, porque ya son renacidos, sellado con el Espíritu Santo. Uno no vive según la carne, sino según el Espíritu Santo. ¿Sí? Si es que el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios mora en vosotros, dice, ¿verdad? Si no, no puede. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Por eso no pueden vivir para él, no pueden vivir según él, jamás. Solamente el que es sellado verdaderamente con el Espíritu Santo, uno ve el valor del reino de Dios, valor de Dios verdadero y valor de la palabra de Dios y el Evangelio. Por eso uno la guarda como su tesoro verdadero, que toda la palabra de Dios, y la practica con sujeción total a Dios y vence al diablo. ¿Qué dice? Santiago capítulo 4, verso 7. Sujetaos a Dios y resistid al diablo. El diablo, ¿verdad? Os huirá, dice. Vence al diablo siendo sellado con el Espíritu Santo, ¿verdad? Guardando ese tesoro verdadero que es palabra de Dios, la presencia de Dios, el reino de Dios, el evangelio verdadero. Por eso uno, hasta dar su vida, uno predicando final, pueden partir. Como Pablo, como Pedro, como todos los apóstoles eran martirizados, ¿verdad? Por eso siendo verdadero renacido, vive para Cristo y muere para Cristo, vive para la iglesia, el evangelio de Cristo también. Ese es el propósito de vida. Por eso dice San Mateo capítulo 6, verso 33, dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Los de los del Espíritu Santo sí pueden, si no, no pueden. Siendo pecadores, que siguen según la carne, nunca pueden vivir para el reino de Dios y su justicia, que eso es su reino, su iglesia. Uno que no pueden valorar la iglesia verdadera, ¿verdad? Ciego. Uno que no pueden valorar la justicia verdadera que se manifiesta en el evangelio, ¿verdad? Ciego verdadero espiritualmente. Por eso para ello, ¿verdad? Para materiales, para oro, para fama del mundo, para concupiscencia o codicia del mundo uno vive, sujeto a la carne. Por eso según la carne vive, pecadores, no son de Dios, no están con el Espíritu Santo de Dios, ni pueden jamás ellos, ni quieren tampoco, porque no se ven este mundo tan valioso en Cristo Jesús. Eso es lo que dice, ¿verdad? Romanos capítulo 8, versos 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, dice, esa condición. Si no, no pueden vivir
según el Espíritu, sino según la carne, como todos pecadores. Por eso siendo pastores falsos, ¿para qué vive? Según la carne, según su ganancia, según su bienestar, según su codicia, para su fama, para su grandeza. Aún siendo algún pastor salvo, ¿verdad? Si se corrompe, vive para su grandeza, para su fama. Perdido. Por eso termina una iglesia como Sardis. Según hombre está viva, pero está muerta, dice. Entregado en la mano de Satanás. Se manipula fácil. Por eso es importante mantener nuestro corazón día con sabiduría celestial, con pureza hacia Dios, con humildad hacia Dios. Si no, diablo fácil de invadir, ¿verdad? Como lo león rugiente, dominar encima de justo también puede llegar. Hay que cuidarse por eso. Cuanto más siendo pecadores que nunca fueron nacidos, serán entregados por el diablo. Una mentira y engaño. Por eso acá dice, constantemente el Señor dice, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él, sino de Satan. Sí, hoy, Romano capítulo 8, verso 9, un poco profundizamos. Esta parte tan importante, por eso quisiera llevar varias lecciones para profundizar más y más, ¿verdad? Toda palabra. Entonces, hoy, sí. Señor, bendiga a todos nuestros hermanos y hermanas en Cristo, tan valiosos, tan preciosos, tan importantes para el mundo entero también, Señor. Señor nos llama diciéndonos, vosotros sois la luz del mundo. Realmente somos la luz, somos la luz del mundo, somos candelero de Cristo. Sin nosotros que somos santo, justo, iglesia de Cristo. Cristo no puede iluminar el evangelio verdadero hacia el mundo, Señor. Pero por nosotros que somos la iglesia santa de Cristo, la cual es el cuerpo de Cristo, trabaja. Por eso, Señor, aún este mundo tiene gran esperanza todavía. Lo más que todo, Señor, ayúdenos para vencer sobre toda la situación que nos confronta, como Pablo, sobre todo peligro, tomando todo monte de peligro, pero nunca detenido por el monte confrontadores ante él. Sobre toda la situación, sea como sea, él avanzaba con el Evangelio hasta morir en Roma, decapitado por la persecución. Así, Señor, y hasta que el Señor nos permita, viviremos aquí en la tierra y realmente, Señor, ayúdenos para vivir sobre todo monte de peligro y toda la situación, como más que victorioso, más que vencedores, llevando el Evangelio hasta contiene de la tierra, guardando nuestra vida santa, limpia, justa también. Ayúdenos para que no seamos contaminados nada, cosa del mundo, por sentido total. Señor, bendiga a todos nuestros hermanos y hermanas, grandes y pronto, Señor, ayúdenos para que podamos rescatar nuestra familia, nuestro vecino y nuestro conocido y desconocido quienes están alrededor de nosotros, para que ellos también se entreguen en esta bendición tan grande como nosotros ya estamos en ella, disfrutando día con día todo fruto del Espíritu Santo. Señor, nuestro estudio bíblico Romanos, ahí crezcamos más y más por su palabra. Gracias, Señor, por todo y dejamos todo en su mano. Y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Sí, mañana, el miércoles, vamos a seguir, ¿verdad? Compartiendo la enseñanza de la iglesia de Seúl. Sí, el jueves llevaremos la reunión de todas hermanas adultas, hermanas, ¿verdad? Adultas de la iglesia San José. Así nos reunimos por Zoom. El viernes y vamos a llevar y Apocalipsis. Y con el tema de la mujer y el dragón con 7 cabezas y 10 cuernos, ese tema, y vamos a compartir. Muy interesante esta cosa también. Y sigamos aprendiendo y creciendo más y más, ¿verdad? El sábado a la mañana a las 11 llevamos seminario bíblico para los niños, para niños y padres, por Zoom. A las 2 de la tarde, reunión de jóvenes a las 7, siempre a las 7 del sábado, domingo, lunes, vamos a llevar, ¿verdad? Vamos a llevar el evangelización por cada renacido, ¿sí?
Y también junio, ¿verdad? Este mes junio, vamos a llevar el seminario bíblico de evangelización, empezando el día lunes, el día 6, ¿verdad? De junio hasta 13, domingo. Así vamos a llevar una semana completa a las 7, ¿verdad? Por Facebook y YouTube. Así vamos a llevar el seminario bíblico y ahí invitemos todo el mundo entero para que ellos puedan conectarse con nuestro seminario de evangelización y que tengan la vida eterna. ¿Sí? Entonces, hoy hasta aquí. Vamos a compartir. Muchas gracias por su participación y muchos saludos a su familia, ¿verdad? Sí, sí, nos vemos mañana. Sí, muchas gracias.